poner después otra vez para los que no nos pueden acompañar. Vamos a hablar, les voy a platicar un poquito de genética y bioética. Se pueden ver ustedes en esta imagen a dos personajes muy relevantes en la historia de la medicina. Son nada menos Watson y Crick, que como pueden leer son los que descubrieron la doble hélice del caracol que forma el ADN. De esto siguió los demás descubrimientos del RNA, del DNA, que tanto tiene que ver ahorita con la etapa que estamos pasando por lo del COVID, que es algo muy interesante a considerar como una estructura que ni siquiera podemos decir que esté viva, como un virus, que es una pequeña madeja de RNA envuelta en una capa de proteínas, esté haciendo lo que está haciendo con nosotros. Eso pues, nos pone a pensar muchas cosas, hacer reflexiones de lo lábiles que somos, porque cuando creemos que lo tenemos todo y lo hacemos todo, realmente somos muy lábiles. Les pronostico un leve cambio de tema para la semana que viene, es decir que en lugar del siguiente tema que venía en el temario, vamos a hablar de esta pandemia. Y les voy a publicar al rato, ya tengo un documento que es una guía que acaba de publicar el gobierno para el manejo de los triajes, de cómo se constituye, cómo se forma un equipo de triage y cuáles son las medidas y consideraciones que se tienen que hacer para tomar estas decisiones de quién tiene acceso y quién no a los recursos médicos cuando están agotados. Este artículo lo deben de leer en toda su totalidad y hacer ustedes un comentario, su ensayo va a ser sobre eso. Bueno, también puedo decirles que no he leído sus ensayos, pero sí vi los títulos y me consta que ya han aprendido a hacer títulos interesantes. De manera que sí generan esa inquietud de decir, oh, ¿qué quiere decir? ¿Qué me va a decir? Ese es el chiste del título de un ensayo. Tiene que ser algo que lo jale a uno para ver por qué lo ponen de esa manera, ¿no? Por favor, mutíense, que esté por ahí desmuteado. Bien, entonces, estos son Watson y Crick en 1953, que descubrieron esta cadena de RNA. Y este es el señor Watson, el doctor Watson, en 1962. Como ustedes saben, Watson recibieron el premio Nobel por su descubrimiento. Pero fíjate lo que le pasó a este señor Watson. Se le botó la canica. Y entonces hizo un enunciado que generó muchísima polémica, que le cancelaron todas sus citas que tenía para dar pláticas, le corrieron de su trabajo. Y lo que se le ocurrió decir fue que la raza negra es menos inteligente que la raza blanca. Esto sucedió hace unos 4 o 5 años y generó mucha polémica en todos los ambientes políticos, científicos, etc. Como les digo, le costó hasta su premio Nobel porque tuvo que venderlo la medalla que les dan para sobrevivir. Es un enunciado muy peligroso y a la luz de este comentario que hizo, salieron algunas investigaciones que demostraron, una de ellas, por ejemplo, investigaron un grupo de negros, les hicieron exámenes de IQ, los compararon con un grupo de blancos, todo esto en la ciudad de Los Ángeles, y ¿qué creen? Efectivamente, el grupo de negros salió con un IQ inferior al de los blancos. ¿Qué piensan de esto? ¿Alguien qué opina? Bueno. Hay muy poquita información, ¿no? Para poder emitir una opinión sobre eso. O sea, tendríamos que saber de cuánto fue la muestra, o sea, realmente. ¿Qué más? O sea, también hay diferentes tipos de inteligencia. Son muchos factores que. Otros, dime más. Pues las posibilidades que tenían los negros para una educación no es la misma que tenía una persona. Ni la aceptación en las escuelas, ni nada. Exacto. ¿Cómo le llamamos a esto cuando un proceso de investigación que es deficiente?
Sesgo, correcto. O sea, esto tenía mucho sesgo. O sea, era un estudio muy mal hecho. Entonces, alguien más en otro momento hizo otro estudio, pero ahora lo hizo también entre negros y blancos, pero en pequeños grupos habitacionales de militares fuera del país de Estados Unidos. Como ustedes saben, ya fue en los campos militares, los que llevan familia tienen grupos en casas habitacionales y tienen el mismo tipo de acceso a la formación y educación. Y entonces se encontraron que realmente no había ninguna diferencia significativa. ¿Por qué? Porque todos estaban en el mismo ambiente. Entonces, efectivamente, lo que pasó es que en el primer grupo de Los Ángeles realmente estaban hechos investigados negros que no tenían acceso a alguna educación y por lo tanto este resultado tendencioso, ¿no? El caso es que el doctor Watson lo que dijo fue que se había malentendido y malinterpretado lo que él había dicho, que estaba sacado de contexto. Él decía que como no tienen el mismo acceso a la educación y a la formación, no tienen el mismo desarrollo, vamos a decir, sociocultural, blancos y negros, no es justo aplicarle las mismas normas o la ley de la misma manera a un grupo y al otro. Entonces, bueno, cambia o atenúa un poquito este enunciado tan drástico que hizo. Y bueno, poco a poco se fue recuperando un poquito del desprestigio que le generó esta polémica. Hay otro señor, se los presento, si no es que ya lo conocen, se llama Richard Dawkins, es un biólogo. Es un biólogo, ¿cómo diríamos? Agresivo. Es un biólogo que ha escrito muchos libros y uno de ellos es ese que pueden leer ustedes, El espejismo de Dios. Y es un biólogo que también escribió ese otro que se llama El gen egoísta, que es por el que lo cito en este contexto. Porque él dice que todo lo que hacemos es básicamente originado en nuestros genes, en el intento continuo de hacer las más copias que se puedan de nuestros genes. Esa es la finalidad del ser humano y de todo ser vivo para fines prácticos. Entonces, él dice que nuestras actuaciones, buenas o malas, están inducidas o realizadas o hechas por nuestros genes. Bueno, es algo también que valdría la pena investigar, leer. Todo esto intento generarles inquietud para que ustedes investiguen sobre estas personas. Esta presentación la voy a subir más mañana para que los que no tienen acceso la puedan ver y si quieren ustedes repasarla, lean un poco al respecto ahorita que tienen, presumo, mucho tiempo. Las teorías de Richard Dawkins podrían ser o no ser ciertas, pero como siempre, hay quienes están a favor y en contra. Les presento a este otro investigador científico que acaba de morir hace apenas como unas 2 o 3 semanas, el profesor Mario Bunge. Él es argentino, se fue a vivir a Canadá, investigador filósofo de la ciencia. Entre muchos textos, infinitos textos que ha escrito y entrevistas que ha dado, tiene un libro que se llama así, Filosofía para Médicos. Realmente es un libro muy difícil de leer. Todas las lecturas de este Bunge son muy pesadas. Tiene una forma muy oscura de exponer, lo que lo hace poco accesible. Y si leen lo que dice ahí, dice toda la biología de Richard Dawkins. Él no es tal cosa, dice su biología es imaginaria. Por eso ha tenido tanto éxito. Las obras de ficción se venden mejor que los trabajos científicos. Yo creo que hay un poco de amargor en el profesor Bunge porque como no es tan accesible, no es tan popular. Su libro mismo, yo lo leí con mucha dificultad. Realmente el primer capítulo es la única parte que está más o menos entendible, todo lo demás es bastante oscuro. Pero él dice que todos los médicos son filósofos. Él dice que cuando hacemos medicina hacemos una especie de filosofía porque hacemos epistemología. Epistemología viene del griego episteme, que quiere decir conocimiento. Entonces, la teoría del conocimiento es la epistemología. Y entonces él dice que cuando hacemos medicina, hacemos todo un proceso epistemológico
recabamos información del paciente a través de nuestra vista, a través del interrogatorio, y luego recurrimos a una base de datos que está en nuestra mente y en las bibliotecas y en todo el conocimiento que hemos adquirido para llegar a un diagnóstico, y luego incidimos en la evolución del paciente. Entonces, este proceso es un proceso básicamente filosófico. Así es como funciona en la filosofía, una interrogación, deducciones, reflexiones, y luego tratar de llevarlos a la práctica. Bueno, es una persona muy interesante. Hay algunos videos en YouTube de entrevistas que se le han hecho. Es más fácil seguirlo en las entrevistas que en sus textos de literatura. Pero a él no le gustaba, le caía mal Richard Dawkins, a pesar de que la parte de su ciencia de Dawkins parecía correcta. Ahora les presento a este barbón, que es el doctor Robert Sapolsky. Creo que ya les he hablado de él antes. Él también es biólogo, es changólogo, porque es experto en simios, es neurólogo, y se pasa un buen tiempo en África conviviendo con los changos del Kilimanjaro y en las arenas del Kilimanjaro. Y es un tipazo súper inteligente, con mucha habilidad discursiva para transmitir sus conocimientos. Y tiene un curso en Yale, al que pueden ustedes acceder, sobre comportamiento humano. Entonces él dice que no es tanto genético, que sí lo es, pero que también obedece todo esto a nuestra estructura neuronal, la forma en la que nos comportamos los seres humanos. Sin duda tiene que ver los genes, pero como hemos leído, una cosa es la información genética, la lotería genética con la que nacemos, y otra cosa es la epigenética, que sería el tema que vamos a revisar la semana que viene. La epigenética o la eugenesia o la eufenesia con F es la forma en la que incidimos para modificar el comportamiento humano una vez que ha nacido el individuo. Esto es un aporte, digamos, cultural, médico, terapéutico. Es decir, ¿cómo evitamos que haya hipotiroidismo? Pues haciendo pruebas de tamizaje. ¿Cómo hacemos que la sal lleve yodo para evitar que haya alteraciones en el nacimiento? Esto es la eufenesia, es decir, una forma de incidir positivamente en el desarrollo del ser humano. Sapolsky nos dice, pues, que todo nuestro comportamiento es el resultado de nuestra interacción neuronal de estos dos cerebros que tenemos, o tres, que es el cerebro viejo, es el cerebro reptiliano, el cerebro de los ganglios basales y luego el cerebro racional, del que ya hemos hablado también en pláticas previas. Entonces también los invito a que lo revisen y lo consideren, y si tienen tiempo le dediquen un poquito a esta investigación. Entonces, con todas estas formas de entender la genética, el comportamiento humano, algunos como Dawkins que se lo atribuyen básicamente a los genes, hemos incidido ya muchísimo, y con la tecnología hemos desarrollado habilidades y capacidades de modificar el embrión, los cromosomas, el genoma, etc. Entonces, hay muchas intervenciones posibles que van desde el screening prematrimonial o prenatal, la terapia genética, alteración y modificación del DN humano, y situaciones experimentales. Estas situaciones experimentales son de riesgo, de mucho riesgo, y la bioética, como siempre, va un poco atrasada respecto a la tecnología. Aquí tenemos un anuncio que sucedió en el 2016 que dice genética y reproducción asistida y bioética. El procedimiento realizado en México para lograr la concepción de un bebé con material genético de 3 personas abre un debate bioético. ¿Cómo es esto? Pues sí, incidieron en modificar los genes de un embrión que tenía genes de padre y madre, y le hicieron una edición para quitar una cadena de genes defectuosa para insertarle la de otra persona que corregía esa cadena defectuosa. Entonces, en sentido estricto, era material genético de 3 personas. Y aquí pues surgen muchas cosas, si esto es permisible, ¿por qué se hizo en México? Lo hizo un chino. Pues porque la legalidad en el país en donde está no lo permitía, y como siempre, en México, Tijuana es el campo en el que se vienen a hacer experimentos,
porque las leyes aquí en nuestro país no están tan claramente delimitadas. Por eso es que necesitamos poner alguna normatividad respecto a la investigación que se plantea en este artículo de bioética en 3 puntos fundamentales. 1, plantear una pregunta. 2, tratar de contestarla en un material biológico idóneo, es decir, en la mejor condición posible, y utilizar una técnica metodológica instrumental adecuada. Esto es, que no tenga riesgos, que esté controlada, que se haya experimentado previamente con ella. Y con todas estas tecnologías ha habido infinita cantidad de investigaciones y de premios Nobel. ¿Por qué? Porque estamos muy interesados en aprender a modificar y a incidir la patología genética. La terapia génica, como ustedes leyeron en sus artículos, se debe utilizar cuando no hay otras alternativas y siempre poniendo una relación costo-beneficio. Por eso es que la investigación heroica o irresponsable debe de limitarse. Ya hay muchas enfermedades que se pueden curar con la terapia génica, como ustedes pueden ver aquí. El problema es si todas las personas tienen acceso a ella y en qué países se tiene acceso a ellos y en esos países qué tipo de personas pueden tener acceso a ellos, ¿no? Las formas en las que se utiliza la experimentación incluyen la manipulación de órganos, de estructuras como los virus, que son modificados y adaptados para utilizarlos como caballo de Troya, que llevan ya una situación, un elemento que va a corregir una cadena genética que pueda estar alterada. Entonces, esto conlleva riesgos, pero se supone que hay que avanzar muy lentamente y muy paulatinamente. Por otro lado, el asesoramiento genético debe de tener ciertos requisitos. 1, que tenga una distribución equitativa, es decir, que todo el mundo tenga acceso a ello. Lo otro, que sea voluntario, es decir, que no debemos de obligar a la persona a que se haga un diagnóstico prenatal, a pesar de que tenga riesgos. Eso es una decisión personal o familiar y de la pareja, y que tiene que ser respetada bajo el principio de autonomía de la bioética. 3, que no es aceptable para la selección de sexo. Esto es en teoría, porque en la práctica yo me imagino que fácilmente se brincan esta teoría. Simplemente cuando hay inseminación artificial o fertilización in vitro, saben de qué sexo son los embriones, y a la hora de escoger cuáles sí, cuáles no, en ese momento ya están tomando una decisión sobre el sexo. Por otro lado, debe haber indicaciones médicas, no por angustia materna o alguna otra situación, lo cual también creo que sea fácil brincarse por motivos económicos. Por otro lado, debe haber asesoramiento, además del diagnóstico. El médico asesora, el paciente decide, y tratar de no crear ansiedad o angustia en los pacientes a los que se le detecta alguna error. Aquí tenemos un ejemplo de otra situación que sucedió hace unos cuantos años, en el 2018, de este chino que hizo una edición en unos genes. Si mal no recuerdo, eran unos gemelos, y hizo una edición, pero que fue con una técnica que le llamaban CRISP, que es una técnica novedosa y que no había sido experimentada. Pues duramente criticado a este camarada también, lo corrieron de su trabajo, no sé si lo metieron a la cárcel o algo así, porque eso fue en China, pero sin duda abrió una puerta, una caja de Pandora respecto a estas nuevas modalidades de edición que seguramente se van a seguir experimentando, y quién sabe si en un corto o mediano plazo ya vayan a ser parte del trabajo de investigación genético rutinario. Pero bueno, por lo pronto él se brincó las trancas de la ética y la legalidad, y sí tuvo consecuencias. Una cosa importante es que, como siempre, los avances técnicos han sobrepasado la regulación legal, y hay muchas áreas como la de fecundación in vitro, transferencia de embriones, clonación, células germinales y asesoramiento genético, que están expuestas a este debate legal, médico-legal, que no siempre está bien regulado en diferentes lugares del mundo.
Es por eso que con frecuencia vienen aquí con nosotros, a Tijuana, México, a hacer sus experimentos. El consejo genético desde una perspectiva bioética personalista. Esto lo que quiere decir es que debemos de tener, dar una información objetiva a las personas, que los exámenes estén justificados, que el diagnóstico y clasificación de una enfermedad de origen genético esté claramente investigado y que se tenga mucha moderación al respecto del manejo de estas alteraciones, ¿no? Un problema que hemos visto es que, y lo leyeron ustedes también, es que de qué sirve tener la asesoría genética, que es tan costosa, o el diagnóstico genético, si finalmente, uno, no hay herramientas para hacer alguna intervención terapéutica, y dos, si los familiares deciden no hacer nada. Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener, de todo este proceso de investigación en una sociedad y una cultura que no entiende, comprende bien todavía de qué se trata? Y como ejemplo, les voy a mostrar este caso. Una paciente de 36 años con una masa palpable, disculpen el error, en la mama derecha. Esta señora está casada, tiene 3 hijos, su pareja tiene 38 años y esta señora le hacen una biopsia de su mama y resulta que tiene un cáncer de mama. A la señora le empiezan a dar quimioterapia y como a los 3 o 4 meses empieza a crecerle el abdomen. La primera sospecha pues, es de que tiene metástasis, ¿no? Entonces le mandan a hacer un ultrasonido. Le hago yo un ultrasonido. De hecho, no fue un ultrasonido, fue a una tomografía. Aquí tenemos al lado izquierdo una imagen del ultrasonido que se le hizo a la biopsia de mama y resultó que era un adenocarcinoma canalicular. Entonces se empieza con la quimioterapia. Con el tiempo, un poquito de tiempo después, llega esta tomografía para estadificación en la que podemos ver el hígado, vesícula, vejiga y útero. Este útero está heterogéneo, tiene una zona hipodensa que me tocó interpretar a mí y que lo interpreté como un mioma posiblemente de tipo de degeneración hialina, porque pueden presentar degeneración hialina o hemorrágica. Se interpretó como tal, la paciente se fue a seguir su quimioterapia y a la mañana siguiente, bueno, en realidad poco más tiempo después, como a las 4, 6, 8 semanas después, llega para revisión de una masa que le está creciendo en el abdomen, cuyas imágenes son estas. Entonces, surprise, lo que tenemos era un feto. Lo que tenemos aquí es la cabeza fetal y aquí tenemos un hoyo en el aspecto occipital a través del cual se está saliendo no solo líquido cefalorraquídeo con meninges, sino una buena parte del encéfalo. Entonces, este paciente tiene un meningoencefalocele. En este corte longitudinal podemos ver la columna, podemos ver el cráneo y esta gran masa encefálica por fuera. Entonces, se hace el diagnóstico del paciente con cáncer de mama en quimioterapia, que no se advirtió que estaba embarazada, ni por historia clínica, ni ella se dio cuenta, hasta que ya casi el chamaco quería ir al kinder. Entonces, ¿qué pasa con esta paciente? Pues se le propone a la paciente la terminación del embarazo, lo platica con su pareja, lo discuten mucho, se tardan, crece el chamaco y resulta que deciden que sí. Entonces se pasa al Ministerio Público el formato oficial para solicitar la autorización para la terminación del embarazo y el Ministerio Público decide que no lo autoriza. A todos se nos cayó la baba y resulta que la razón por la que no lo autoriza es que porque la interrupción del embarazo está autorizada únicamente cuando el embarazo pone en peligro la vida de la madre. Y en este caso no estaba en peligro la vida de la madre por el embarazo. Estaba por otras razones, más no por este meningoencefalocele. De manera que se denegó, se apeló, finalmente el bebé nació con su tremendo encefalocele. Y de ahí entonces vemos esta cadena de eventos que no esperábamos
El bebé nació con su meningoencefalocele, en situación neurológica estable, pero obviamente sin un pronóstico favorable. Se hizo entre consulta neurocirugía. Lo único que propuso neurocirugía fue cortarle el pedazo de cerebro y cerrarle. Obviamente sin ningún futuro neurológico. Los familiares no quisieron porque querían una segunda opinión. O sea, y resulta que se dieron de alta voluntaria y perdimos ya todo contacto del caso. Entonces aquí surgen varias preguntas, decir, bueno, desde luego la cuestión diagnóstica, cómo se fue a pasar, cómo que la paciente nunca se le ocurrió utilizar anticonceptivos en la situación en la que estaba, cómo es que no se dio cuenta antes, no nos dimos cuenta antes de la posibilidad del embarazo, y una vez hecho el diagnóstico, legalmente tampoco se permite la interrupción, total que a pesar de todo lo que se haga, el diagnóstico temprano y lo que sea, no es posible hacer nada, o porque los familiares no quieren, o porque la ley no lo permite. Entonces ahí se pregunta uno, ¿de qué servirá la terapia génica o genética? El caso es que vamos dirigidos a una comercialización de todo este tipo de manipulación, y va a llegar un momento en el que va a ser cuestión nada más de dinero el decidir las condiciones y las características que queremos de nuestros hijos. Vamos a querer pagar para que sean más altos, para que sean delgados, para que no tengan enfermedades, si pueden para que tengan ojos claros, y si puede que sean güeritos, porque a los güeritos les va mejor que a los pretitos en esta vida dominada por güeritos. En fin, nos quedan 10 minutos, ya prácticamente terminamos la plática sobre genética. Y entonces lo que hay que pensar de todo lo que se viene encima es los derechos de los familiares, los derechos de la información genética. Hay quien quiso patentar el genoma humano. Cuando lo desarrollaron, afortunadamente las leyes internacionales lo impidieron. Los que invierten en la investigación genética quieren recuperar su dinero, y la forma de recuperarlo va a ser generando ingresos. Entonces ellos buscan la comercialización de todo esto. Y si estamos hablando de ingresos, estamos hablando de que ya no toda la gente va a tener acceso a este tipo de terapias y este tipo de intervenciones. Esto es parte del problema que se nos viene. Bien, entonces para la semana que viene les voy a pedir, hay varias películas sobre epidemias. Hay una que se llama Andrómeda. Les voy a poner en nuestra página el día de mañana varias películas por si quieren verlas. El de Andrómeda es una película vieja, pero está muy interesante. Pero hay modernas acerca de cualquiera que ustedes quieran ver está bien, para que me la narren, de epidemias, de pandemias, que está relacionado con nuestra situación actual. Y les voy a agregar entonces este artículo que se llama Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. En el inciso, la van a leer toda y me van a hacer algún comentario general, por favor. Me van a comentar la película y me van a comentar lo que encuentran en este guía, y quiero que me den su opinión respecto a este punto, de cómo resolver empates. Se dice que en caso de que exista agotamiento de recursos y haya varias personas que tienen que entrar a terapia intensiva o intubación, para escoger a esas personas, el equipo de triage, que ustedes van a leer cómo se forma, si no es que ya lo conocen, tiene que decidir por puntos, darle puntos a los candidatos para ver quién es el que reúne más puntos para que tenga acceso. Lo interesante de esto es que si hay un empate en puntos, dice que se debe de decidir en forma aleatoria, por ejemplo, lanzando una moneda. Y genera mucha inquietud el pensar si una persona, por ser joven, comparada con una persona de 70 años, como los que tengo yo, por ejemplo, vale la pena decidirlo a través de una forma tan increíble, ¿no? Y surge la pregunta de si no es importante el currículum de una persona, por ejemplo. Es decir, ¿cómo podríamos equiparar a un joven malandro de 20 años, que a lo mejor tiene antecedentes penales, con una persona que tenga una carga valiosa, científica, tecnológica, importante para la humanidad?
¿esa puntuación nos debería de contar también acaso? ¿O será que como estoy más cerca del no que del sí, me pone a dudar? Entonces, sobre esto les voy a dejar su tarea para el día siguiente. ¿Quieren alguien comentar algo a este momento? Para los pocos minutos que nos quedan. Bueno. Creo que no. No, creo que no. No, creo que no, doctor. Todo bien, todo claro. Todo claro, espero que no. Hay muchas zonas confusas que nos deben de quedar de dudas que tenemos que ir resolviendo con el paso del tiempo. Pero Perfecto. no nos queda más que seguir leyendo, investigando y reflexionando. Ustedes se están enfrentando a esta situación de esta pandemia que viene muy intensa. Por lo pronto parece que ya se salvaron de que les llamen a las filas de guerra antes de tiempo, que era uno de los temores. Pero sí, esto es por el lado del COVID. Y voy a hacer la semana que viene las reflexiones covidianas que ya empecé. Pero respecto a genética y todo lo demás, pues ya habrá quienes les guste dedicarse a eso. Ya verán la manera de incidir el futuro de la ciencia que están en las manos de ustedes. Muy bien, muchachos, pues muchas gracias. Nos vemos entonces dentro de 8 días. Yo les voy a ir comentando sus ensayos en el transcurso de hoy y de mañana. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Hasta luego, Buenas noches. chicos. Buenas noches.